Bueno, entonces vamos a- a- a conversar sobre los cúmulos de estrellas. Es decir, hasta el momento lo que hemos hecho es, em, hasta el momento lo que hemos hecho es conversar sobre las estrellas como entidades individuales. Invocamos la binariedad estelar para explicar la ocurrencia de ciertos tipos de supernovas, que es lo que em, verán en el video referente a las estrellas peculiares, pero en ningún momento hemos hablado de agrupaciones de estrellas. ¿Bien? Y realmente las agrupaciones estelares son un aspecto importantísimo de la astronomía, porque em, si partimos de la base que la evolución y la vida de las estrellas están prolongada en comparación con la vida humana, e incluso con la sucesión de varias vidas humanas, ¿no? Estamos hablando que las escalas temporales de la evolución estelar se miden siempre en cantidades superiores a los millones de años. Entonces, evidentemente no podemos estudiar la evolución individual de una estrella. No podemos sentarnos a esperar que la estrella evolucione. Y entonces, eso no quiere decir que no se le pueda estudiar, no se puede estudiar la evolución. Lo que se tiene que hacer es pues estudiar muchas estrellas en distintas condiciones, asumir que se pueden encontrar en distintos estados evolutivos, que además pueden ser estrellas intrínsecamente diferentes, y a partir de los modelos comenzar a reconstruir eh, o a construir una teoría de eh, de cómo evolucionan las estrellas de manera independiente. Y en esa construcción de la teoría, una parte fundamental es el entendimiento de las poblaciones estelares, de los grupos de estrellas. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que en una agrupación esas estrellas son coetáneas, es decir, que tienen la misma edad, y que las diferencias que yo observo entre las estrellas que pertenecen a esa población son debidas a su masa. Entonces, al uno asumir una población estelar constituida por estrellas de la misma edad, uno está restringiendo la edad de la agrupación y asumiendo que las diferencias que uno puede observar entre una y otra son debidas a la masa. Y eso pues hace la interpretación bastante simple. Ahora veremos cómo justificar que realmente se puede asumir que tienen la misma edad y veremos que en el caso de las poblaciones estelares hay casos de las distintas poblaciones estelares que uno puede analizar. Hay dos casos particulares que son los cúmulos llamados abiertos y los llamados cúmulos globulares. Y de ello hablaremos pues, de las poblaciones, de las edades de estas poblaciones, de sus masas y de las metalicidades, donde metalicidades representa la cantidad de elementos químicos más pesados que el helio que estén presentes en las estrellas. Y veremos que cuando uno cambia esa proporción de elementos pesados, las estrellas tienen un comportamiento levemente distinto al que hemos explicado hasta el momento, es decir, pueden volverse más o menos rojas dependiendo de la proporción de estos elementos, y que eso se observa claramente cuando uno compara distintas poblaciones. Yo tomo un cúmulo, tomo otro cúmulo y veo que hay diferencias entre los diagramas HR de ambas agrupaciones y los modelos nos enseñan que esas diferencias pueden en muchos casos explicarse en términos de las metalicidades. Bueno, pero entonces vamos a aclarar algunas ideas generales sobre los cúmulos estelares que son muy importantes. Cuando uno habla de cúmulo estelar,
uno está hablando de muchas cosas diferentes. Eso quiero como dejarlo claro desde el vamos. O sea, hay cúmulos de muchos tipos. Y a veces las distinciones entre un tipo y otro no son claras, ¿ah? Entonces, cuando uno se va a los libros, em, se tiende a hacer la clasificación en cúmulos estelares globulares y cúmulos estelares llamados abiertos. Cúmulos estelares globulares son, por ejemplo, este señor que está aquí, que se llama Omega Centauri, o este otro que se llama 47 Tucán. Se trata de agrupaciones que pueden tener centenares de miles hasta millones de estrellas que son estrellas viejas y son grupos que carecen de gas. Es decir, uno lo que observa en esas agrupaciones son solamente las estrellas. Mientras que en los cúmulos abiertos, como el que vemos aquí, que se llama el doble cúmulo de Perseo, o este otro que se llama NGC 290, allí se observan estrellas más jóvenes. En el caso de los cúmulos globulares, son estrellas que pueden tener varios gigaños, o sea, varios miles de millones de años de edad, mientras que en los cúmulos abiertos uno puede observar estrellas o están constituidos por estrellas que tienen, por ejemplo, pueden tener decenas de millones de años o centenares de millones de años o un gigaño. Estamos hablando de cosas bastante más jóvenes. Y por supuesto, por ser más jóvenes, pues pueden contener estrellas más masivas que las que contienen los cúmulos globulares. Simplemente porque en el caso de los cúmulos globulares son tan viejos que muchas estrellas ya se han salido de la secuencia principal. Mientras que en los cúmulos abiertos todavía son lo suficientemente jóvenes para que estrellas de masas elevadas permanezcan en el cúmulo. O sea, no hayan evolucionado, por ejemplo, como supernovas. Em, y otra característica importante es que estos cúmulos suelen estar acompañados, si son lo suficientemente jóvenes, por ejemplo, menos de 10 millones de años, pueden estar acompañados de nubosidades, de la nube de la cual se originaron. Otra diferencia importantísima es el número de estrellas. El número de estrellas en los cúmulos abiertos es mucho menor que en los globulares. Entonces estamos hablando de cosas que pueden tener del orden de miles de estrellas. Entonces, resumiendo, cúmulos globulares son estrellas viejas, poco masivas, no hay gas allí y se aglutinan allí del orden de centenares de miles y hasta pocos millones de estrellas. En el caso de los cúmulos abiertos, son agrupaciones menos numerosas, del orden de miles de estrellas, estrellas jóvenes en un rango de masas mayor que el de los cúmulos globulares, y si se trata de los cúmulos más jóvenes, con menos de 10 millones de años, ellos muestran trazas de las nubes de la cual las estrellas se originaron. Por supuesto, la naturaleza no acostumbra a clasificar las cosas así. Esto es una clasificación que uno está haciendo, ¿no? Nosotros los seres humanos clasificamos las cosas para poder entenderlas un poco mejor. Pero en la naturaleza se encuentran cúmulos de muchos tipos. Es decir, dentro de los cúmulos abiertos, por ejemplo, hay agrupaciones estelares muy diferentes. Pueden cambiar en el número de estrellas, hay agrupaciones que tienen menos de 100 estrellas,
hay agrupaciones que pueden tener varios miles de estrellas, hay agrupaciones que tienen algunas estrellas masivas, hay otras que carecen de ellas, incluso siendo muy jóvenes, muestran un déficit de estrellas masivas. Y en el caso de los cúmulos globulares, no se entiende hasta las últimas consecuencias cuál es el origen de estas agrupaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de este grupo que les muestro aquí, Omega Centauri, hay astrónomos que sostienen que puede tratarse del remanente de una galaxia que ha ido siendo destruida por la Vía Láctea, en términos de las fuerzas de marea que ejerce con su gravedad la Vía Láctea sobre este cúmulo. Y que lo que estamos viendo actualmente es el resultado de sucesivos pasajes de este cúmulo en órbita alrededor de la Vía Láctea y la pérdida de estrellas durante ese proceso. Entonces, lo que quiero ilustrar con estos comentarios es que la clasificación gruesa que acabamos de hacer entre cúmulos abiertos y cúmulos globulares es muy útil para una descripción general de los grupos de estrellas que uno observa. Pero existen, digamos, objetos, cúmulos de grupos de estrellas muy variados, ¿no? Una de las cosas importantes de recordar es que en el caso de los cúmulos globulares, las estrellas están unidas por su gravedad, es decir, es una estructura que es autogravitante. Y en el caso de los cúmulos abiertos, no necesariamente es así. Hay cúmulos abiertos que sí forman una entidad, que son grupos de estrellas que están unidas entre sí por la gravedad, pero hay muchos otros, de hecho la mayoría, que son agrupaciones de estrellas que se originaron juntas, pero que están dispersándose en el disco de la galaxia, es decir, que se formaron, perdón, a partir de una misma nube molecular, pero esas estrellas no están ligadas gravitacionalmente. Eso es una diferencia importante. Bueno, entonces vamos a ir recordando, eh, repasando estas ideas que acabamos de mencionar. Entonces tenemos los grupos y asociaciones estelares, eh, y vamos a decir que los cúmulos estelares son lo que llamaremos poblaciones estelares simples. El concepto de población estelar simple es algo muy importante en astronomía, porque son aglomeraciones de estrellas que nacieron en el mismo tiempo y en la misma nube molecular. Entonces, si nacieron al mismo tiempo y en la misma nube molecular, podemos asumir dos cosas: que todas las estrellas que la componen tienen la misma edad y que todas las estrellas que la componen tienen la misma metalicidad, es decir, se originaron de un gas que tenía la misma proporción de elementos pesados o más pesados que el helio. Entonces, la misma composición química inicial. Entonces, estas estrellas, como les digo, pueden estar ligadas Perdón, gravitacionalmente. Sí, adelante. tengo una pregunta que es una duda que vengo arrastrando. Las nubes originalmente son de gas y polvo, Es correcto. pero después en general hablamos de que, bueno, forman en fin, la esfera que después colapsa y hablamos como que son solo de gas. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Me queda la duda de lo que pasa con con el el polvo. polvo. Lo que pasa es que cuando el polvo existe a temperaturas bajas, cuando la nube molecular todavía no ha constituido estrellas, la temperatura allí es muy bajita. Estamos hablando de temperaturas de pocos grados Kelvin. Cuando tú elevas la temperatura del medio,
cuando tú elevas la temperatura del medio, el polvo se sublima. Si los fotones provenientes de las estrellas van, destruyen el polvo, simplemente lo van destruyendo, ¿sí? Lo van Lo fotodisociando. atomizan, digamos, lo Sí, atomizan. sí, lo que pasa es que simplemente es que tú tienes unas partículas de polvo que tú la estás calentando, y entonces lo que estás haciendo es que estás separando sus constituyentes. E incluso lo que sucede es que si la estrella es lo suficientemente energética, ni siquiera sobreviven las moléculas, lo que quedan es el material en estado atómico. Ahora, Perfecto. eso no quiere decir que desapareció el polvo en todo el medio, no, desaparece en el interior de la estrella. Eh, o sea, desaparece en la estrella. Ahora, lo que puede quedar es remanente de polvo alrededor de la estrella, y de hecho, la presencia de ese polvo se observa claramente en los llamados discos circumestelares, y de la evolución de ese polvo es de que eventualmente se van a formar planetas, entre ellos los planetas rocosos. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Y entonces, ya que estoy, sí, adelante. puedo hacer otra pregunta que Todas también las que quieras. me viene quedando. Es respecto a la rotación este, de los cuerpos, digamos. O sea, el disco rota, ¿no? El disco colapsado, digamos, rota como un disco de vinilo, vamos a decir. Correcto. Pero a su vez, dentro de ese disco se van formando cuerpos que, además de seguir esa rotación inicial, que pasaría a ser, si entiendo bien, traslación, pero Correcto. además tienen su propia rotación. Sí. Entonces, lo que no me termina de quedar claro es cómo se genera esa rotación. ¿Por qué no sigue simplemente en traslación? Capaz que es matemáticamente complejo. No, sí, los modelos que quieren, digamos, los modelos que explican ese tipo de procesos pueden ser tan complejos, son tan complejos como, ¿no? Como nos podamos imaginar. O sea, hay una evolución constante de esos modelos y van sumando cada vez más elementos. Pero yo lo que te diría es eh, que quizá lo estás pensando como un disco muy ordenado, ¿tá? Es decir, y la forma en la que lo estás pensando es reflejo probablemente de las aproximaciones que yo mismo he hecho en las clases, digamos, que son muy, muy esquemáticas, ¿no? O sea, pero pensemos que lo que tú tienes es una nube original donde las partículas se están moviendo, y esa nube está colapsando. Por la conservación del momentum angular se está formando el disco, se forma el disco, pero va llegando material hacia el disco proveniente de la nube en distintas direcciones, es decir, el material va cayendo hacia el disco, se va redistribuyendo en el disco, y el material, a su vez, se distribuye en el disco dependiendo de la masa de las partículas. Entonces lo que se produce en el disco es que el material más pesado, el polvo, se va a sentar hacia el plano medio del disco, y alrededor del plano medio va a quedar el disco de gas, formando como una atmósfera en torno del disco. Pero todo eso se está moviendo, eh, es decir, las partículas se están moviendo, y en promedio se están en el disco rotando en torno de la estrella. Pero lo que se origina en esos discos son perturbaciones
que producen pequeños vórtices. Y de esos vórtices se generan, son, digamos, lo que inicia el colapso local del disco. Es decir, el disco se fragmenta en pequeñas partes, en esos pequeños vórtices, y allí es donde comienza a aglutinarse el material que dará origen a los planetas después. Entonces, en ese colapso local, allí pues hay una pequeña rotación, y conforme ese colapso local dentro del disco procede, el, el objeto tiene que mantiene esa rotación por la conservación del momentum angular, o la eleva, por supuesto, porque al colapsar aumenta la rotación, ¿no? Entonces, eh, en palabras, ese es más o menos el proceso. Y entonces, visto de lejos, vos ves el disco, digamos, pero ya acá estamos hablando de cosas que ocurren dentro del disco, y ahí hay, digamos, un movimiento un poco más desordenado de las partículas, ¿eh? Serían como subsistemas que de algún modo reproducen lo que pasa, lo que pasó a nivel global. Eh, sí, claro, porque es un proceso de colapso análogo, ¿no? Lo que pasa es que debido a procesos distintos, lo otro era una inestabilidad en una nube, y esto ahora es una inestabilidad en un disco que tiene una geometría distinta, y es un colapso a una escala más chiquita. Entonces vos necesitas densidades más altas, y que son las que ocurren, porque esos discos tienen densidades que son mayores que las densidades promedio que tú observas en las nubes moleculares. Mm, perfecto, Entonces, muchas gracias. sí, hay una palabra ahí mágica que uno invoca, que es la palabra jerárquico, ¿no? Y es como que uno Mm. tiene procesos de colapso que ocurren a distintas escalas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Eh, y entonces, bueno, a distintas escalas uno puede, para entender el proceso, uno puede necesitar invocar procesos propios de esa escala, ¿no? Em, en este caso, las inestabilidades de los discos, ¿no? Bueno, Y digamos, lo mismo podría estar pasando en los cúmulos. ¿en qué sentido? Quiero decir que los cúmulos también se originan de una nebulosa original, digamos, Ujú. que de algún modo debe ser, o sea, es para seguir un poco con la lógica jerárquica. Sería la mayor jerarquía, y de algún modo las estrellas estarían en traslación alrededor de, es una pregunta, alrededor de un centro del cúmulo, o funciona de otra forma. Bueno, eso depende de la masa del cúmulo. Y eso es un ejemplo de cómo uno tiene que tener en cuenta lo que ocurre a distintas escalas, porque eh, el cúmulo puede o no estar ligado gravitatoriamente. Y eso depende de la masa del cúmulo y de las velocidades típicas de las estrellas que lo constituyen. Si vos tenés una masa, eh, con la masa del cúmulo, vos podés conocer cuál es, digamos, la fuerza de gravedad entre las estrellas. Y cuando vos conocés la velocidad de las estrellas que conforman el cúmulo, vos podés calcular lo que se llama la dispersión de velocidad. La dispersión de velocidad es eh, tener una idea de, a ver cómo explico esto, de qué tanto difieren entre sí
las velocidades de las distintas estrellas que conforman el cúmulo. Si yo tengo que difieren mucho las velocidades de las estrellas, es como que yo tuviera, imagínate, un gas constituido por partículas y que el gas se caliente mucho. Y entonces las partículas se comienzan a mover alocadamente y cada quien tiene una velocidad muy distinta de la de los demás. Pero si el gas está frío, el movimiento de las partículas es más ordenado. Entonces, el mismo razonamiento aplica aquí a los cúmulos. Entonces, lo que yo digo es, si yo considero a las estrellas como partículas y su dispersión de velocidades es muy grande, eh, lo que, lo que estamos diciendo es que la energía cinética de las estrellas ha aumentado. Y eso nos lleva a que si esa energía cinética es superior a la energía gravitatoria del mismo cúmulo, quiere decir que las estrellas no están ligadas gravitatoriamente. Es decir, cada estrella tiene una energía cinética que es superior a la energía de gravedad del cúmulo. Y entonces, en ese momento la estrella no está ligada gravitatoriamente. Entonces, en ese caso, la estrella sigue en su propio movimiento, afectado por la gravedad del cúmulo, pero no lo suficiente como para mantenerlo amarrado, mantener a la estrella amarrada al cúmulo. Si la masa del cúmulo es muy grande, pues las estrellas se podrán mover muy alocadamente, pero nunca van a tener la energía cinética necesaria para superar la gravedad del cúmulo, ¿no? Entonces, ese es el proceso, y lo que uno encuentra en la naturaleza es que hay cúmulos que están ligados gravitatoriamente y hay muchos que no. Hay muchos que tú dices, bueno, pero si no están ligados, ¿por qué yo los veo como un grupo de estrellas? Bueno, generalmente porque son muy jóvenes, porque tú los estás observando en una etapa muy temprana de su vida, ellos se acaban de formar a partir de una nube molecular y entonces están espacialmente en esa zona en donde estaba la nube. O sea, ellos están ahí, pero como su dispersión de velocidades es muy grande y supera la gravedad del mismo cúmulo, las estrellas se encuentran en un proceso justamente de eso, de dispersión. Entonces yo las veo como una entidad porque las estoy observando muy próximas al momento en el que se formaron. Pero dentro de unos cuantos millones de años, ya eso no lo voy a ver así porque ya se habrán dispersado porque la gravedad no las mantuvo unidas. Porque le ganó a la gravedad la velocidad independiente de cada una de las estrellas. ¿Bien? Y ese es el mecanismo. Perfecto. Ese es el mecanismo por el que el disco de la galaxia se puebla de nuevas estrellas. Porque en el disco de la galaxia están las nubes moleculares, pero no están en todo el disco, están en cierta zona. Ya lo verán en sus clases de estructura galáctica. Ahí se forman estrellas nuevas, pero vos en el disco de la galaxia, alrededor del Sol, el mismo Sol, es una estrella vieja. Entonces, de alguna manera, la naturaleza tiene que ir poblando de nuevas estrellas el disco de la galaxia. Y el mecanismo es ese, es la dispersión de los cúmulos estelares. Pero que no ocurre en todos, porque si el cúmulo es muy masivo, y las estrellas seguirán juntas. La mayoría de las veces no ocurre eso. Y la mayoría de las veces lo que ocurre es que el resultado del proceso de formación estelar son cúmulos estelares que terminan estando no gravitatoriamente ligados, terminan estando desligados gravitatoriamente y entonces se dispersan. ¿Tá? Bueno, entonces Muchas gracias. en esta imagen, un tema apasionante, muy complejo, estoy tratando de, explicarlos.
de la mejor manera que puedo, sin invocar más física, pero digamos, cualquier pregunta, por favor, formúlenla y así nos acercamos lo más posible a la mejor respuesta. Este cúmulo que ven acá es el caso de las Pléyades. Y ustedes dicen, ah, mirá, así está rodeado de las nubes que me decías antes, pero este es un caso especial. Resulta que cuando tomamos el grupo de las Pléyades y medimos, hacemos su diagrama HR y estimamos la edad de la agrupación, esa agrupación tiene del orden de 100 millones de años. Son estrellas bastante masivas y azules, las más brillantes de este cúmulo. No son solamente las estrellas más brillantes que ven en esta imagen las que conforman a las Pléyades. En realidad hay estrellas de distintas masas. Muchas de las estrellas débiles que están viendo aquí también son miembros de las Pléyades. Pero también hay en esta imagen muchas estrellas que simplemente están o delante de las Pléyades o detrás de las Pléyades y están superpuestas en la imagen. Pero aquí el punto importante es, esas estrellas de las Pléyades tienen una edad del orden de 100 millones de años, a la cual la nube que formó a esas estrellas ya se tiene que haber disipado. Sin embargo, uno está viendo allí una nubosidad que lo que está haciendo es remitir luz que proviene de esas estrellas. Bueno, y decía yo que esto es un caso especial porque lo que está sucediendo es que ese cúmulo como entidad en su movimiento en la galaxia está atravesando una zona en donde hay una tenue nube molecular, que es la nube molecular de Tauro. Pero no es la nube de la que estas estrellas se formaron. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza eh, estas agrupaciones estelares, ¿no? Porque, volvemos, uno trata de resumir o uno trata para explicar escenarios naturales que uno generalmente invoca ideas sencillas, ¿no? Entonces trata de explicar esos escenarios a partir de un conjunto de ideas simples, ¿no? Y eso es un ejercicio fundamental, es lo que podemos hacer en muchos casos, y con eso podemos entender los principios fundamentales de funcionamiento de muchos procesos naturales. Pero luego la realidad a veces superpone más cosas, ¿no? Entonces, en este caso, uno dice, bueno, sí, son estrellas, pero a ver, pero espera un poquito, a ver, que esas estrellas están rodeadas de esa nube, pero la edad de esas estrellas es consistente con que tengan una nube alrededor, sí o no. En muchos casos sí, por ejemplo la nebulosa de Orión, la que se encuentra al sur de las Tres Marías, pero en este caso no. Pues en este caso uno dice no puede ser, porque es que los diagramas a mí me dan que esa población tiene del orden de 100 millones de años. Entonces, a esa edad sabemos que las nubes se han disipado, y mucho más si tenés estrellas masivas como las que ves aquí, porque son azules, que con su radiación tienen que haber borrado ese material. Entonces, bueno, lo que está sucediendo es que en este caso concreto, ese cúmulo está pasando por una zona de la galaxia que tiene una nube. Pero ¿cómo que está pasando? Bueno, sí, está pasando, porque los cúmulos y las estrellas se están moviendo en la galaxia. ¿Bien? Para nosotros están quietas, pero no están quietas, se están moviendo en la galaxia y las cosas se van mezclando, ¿no? Bueno, entonces, ahora pasamos a seguir con esta descripción de los cúmulos abiertos,
Un caso emblemático es el de las Pléyades que les mostraba antes, en la zona de Tauro. Y luego hay cúmulos también en la zona de Tauro que son aún más viejos, en el caso de las Híades, que tiene una edad del orden de los 900 millones de años. Es mucho más vieja todavía. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas estrellas tienen estas agrupaciones? Bueno, desde decenas hasta unos pocos miles los que más tienen, los cúmulos abiertos que más tienen. Pero hay agrupaciones que tienen decenas de estrellas, y las que tienen decenas de estrellas generalmente no están ligadas gravitacionalmente. De hecho, estamos ahora, lo hago como comentario nomás, en un grupo de estudiantes de la licenciatura de astronomía con quienes estamos trabajando. Estamos estudiando unos grupos estelares que se llaman los grupos comóviles jóvenes cercanos al Sol, tienen un nombre bastante largo, y son agrupaciones de eso, de decenas, pocos centenares de estrellas que son jóvenes, que se están moviendo juntas y pasan cerca del Sol. Y esas agrupaciones no están ligadas gravitacionalmente, están muy dispersas y se cree que son el resultado de la dispersión de viejos cúmulos hacia el disco de la galaxia. O en el disco de la galaxia, pero se están dispersando en él. Entonces, cúmulos abiertos, eso, desde decenas hasta pocos miles de estrellas. Edad son generalmente jóvenes, tienen del orden de pocos millones de años hasta del orden de pocos gigaaños. Con pocos millones de años hablamos de más de 10 millones de años y pocos gigaaños del orden de 1, 2 gigaaños. Cosas más jóvenes de 10 millones de años generalmente están asociadas a regiones de formación estelar, como es el caso de Orión. Ahí uno ve, en Orión ve distintas regiones con edades distintas entre 1 y 10 millones de años. Estas agrupaciones tienen abundancias químicas que son similares a las del Sol. En el caso de los más jóvenes puede haber, no necesariamente se le tiene que observar, alguna nube cercana de la que esta agrupación se pudo haber originado. Pero generalmente si tiene menos de 10 millones de años donde tú puedes observar eso. Después de 10 millones de años, esas nubes pueden tener otra explicación. Y aquí decimos que están débilmente ligados gravitatoriamente. De hecho, pueden simplemente no estarlo y se están dispersando. O sea, en pocos millones de años, esas agrupaciones se dispersarán en la galaxia. Es el mecanismo, como les digo, que tiene la naturaleza para ir poblando el disco de la galaxia con estrellas jóvenes que se formaron en las zonas de las nubes moleculares y que luego van poblando la galaxia y luego envejeciendo allí. Caso especial de las agrupaciones estelares que uno puede encontrar son las llamadas asociaciones, que son también agrupaciones del orden de centenares de estrellas, pero hay dos grandes grupos de estas, que son las asociaciones OB, que son asociaciones que contienen estrellas de tipos espectrales O y B. Aquí hay esencialmente agrupaciones que pueden tener del orden de hasta miles de estrellas. El Orión es un caso típico, las estrellas O y B de Orión, por ejemplo, las estrellas de las Tres Marías, que pertenecen a Orión las tres. Es uno de los pocos casos en donde hay estrellas que forman una constelación y que sí tienen una interacción física entre ellas, no son solo la forma de una constelación, pero sabemos que las constelaciones son creaciones arbitrarias, culturales,
En este caso son estrellas que pertenecen a esa agrupación. Y otras agrupaciones como Escorpio Centauro, que está muy cerca, está del orden de los 50 parsecs de nosotros. Y luego están las asociaciones T, que son estrellas, asociaciones que tienen estrellas T Tauri, que son estrellas muy jóvenes, de baja masa, y que son variables. El caso arquetípico de esto es el caso de Tauro Auriga. Eso no quiere decir que las asociaciones OB no tengan estrellas T Tauri. Lo que quiere decir que las asociaciones OB tienen estrellas masivas y estrellas poco masivas. Las asociaciones T lo que tienen es que carecen de estrellas masivas. Y en todos estos casos estamos hablando de cosas muy jóvenes. En el caso de Tauro es una población del orden de 1 millón a 2 millones de años de edad. Y en el caso de las asociaciones como Orión o Escorpio Centauro, son asociaciones que contienen distintas poblaciones que abarcan edades entre 1 y 10 millones de años aproximadamente. En todas estas que acabamos de mencionar se observan las nubes progenitoras. Aquí ven, por ejemplo, el caso de Orión. En esta imagen vemos esta parte que es la llamada nebulosa de Orión. Es una región del orden de 1 millón de años. Ahí se están formando estrellas y estrellas masivas. Luego tenemos donde están las Tres Marías, es una región que se conoce como Orión OB1b. Es el nombre que le damos en el ambiente de la formación estelar. Esta tiene del orden de unos 3 millones de años. Y en esta zona, aquí ven esta estrellita que les estoy señalando, que se llama 25 Orionis. Aquí alrededor hay un grupito de estrellas que no se ve en esta imagen, porque es un grupo de estrellas de Tauris que forman un cúmulo que se llama el cúmulo de 25 Orionis, que también forma parte de Orión. Esto ya no es nada evidente, digamos, descubrir esa agrupación allí, cuando tú ves en esa dirección no ves un grupo de estrellas, pero luego de ciertos análisis se sabe que ahí hay un grupo. Y entonces lo que uno está viendo aquí es como una secuencia de edades. La zona más densa en nebulosidad es la más joven, con 1 millón de años. Luego se forman las estrellas, las nubes se van disipando, a los 3 millones de años nos queda algo de esa nube, y aquí en las zonas más viejas, como 25 Oriones, que tienen el orden de 7 millones de años, ya esa nube se ha casi enteramente dispersado. Y ese es el proceso de dispersión. Cuando uno analiza la energía cinética y gravitacional de estas agrupaciones, se encuentra que, por ejemplo, los grupos más viejos, como este 25 Orión, no está ligado gravitacionalmente. Es un caso de un grupo que se formó y que sus estrellas se siguen viendo en la misma región, pero lentamente se irán dispersando y en algunos millones de años formarán parte del disco de la galaxia. Bueno, los cúmulos globulares tienen del orden desde varios miles hasta millones de estrellas. Son muy concentrados. Fíjense que hacia el centro ya prácticamente uno no puede distinguir las estrellas como entidades independientes, forman como una motica de algodón. Sus radios pueden ser de unos parsecs hasta máximo unos 20 parsecs. La distancia, por ejemplo, de nosotros a Orión es de 400 parsecs, para que tengamos una idea. Y el tamaño de un cúmulo globular llega hasta los 20 parsecs. O sea, estamos hablando de cosas muchísimo más chiquitas. O sea, son cosas que entran en el entorno solar, ¿no?
Mayoritariamente son poblaciones viejas, aquí estamos hablando de cosas entre 7 y 13 millones de años, de 7 y 13 mil millones de años. Y una cosa muy importante es que estas poblaciones son pobres en metales, es decir, tienen menos cantidad de elementos pesados. Y no tienen nada, pero nada de gas. ¿Ah? Y están muy fuertemente ligados. Seguro, son un montón de estrellas en un volumen muy chiquito, entonces la gravedad entre ellas es muy intensa. Para que puedan dispersarse se necesitarían edades del orden de la edad del universo, esencialmente, ¿no? Y aquí uno ve estrellas de muy distintos brillos. Aquí en los cúmulos globulares se observan gigantes rojas, estrellas de la secuencia principal y enanas blancas. ¿Qué es lo que no se va a ver allí jamás? Estrellas masivas, porque las estrellas masivas evolucionaron ya fuera de la secuencia principal como supernovas. Bueno, entonces, Perdón, una pregunta. sí, adelante. ¿Qué significa que no tengan nada de gas? ¿Que el gas está todo en las estrellas? Eh, que, que las estrellas se formaron a partir de gas y las estrellas se formaron a partir de gas y ha pasado tanto tiempo que la misma radiación de las estrellas ha ido dispersando el gas que quedaba a su alrededor. O sea, los remanentes del gas de la formación de esas estrellas se ha ido dispersando por la misma presión que la luz proveniente de las estrellas ejerce sobre el gas. Perfecto, ¿Bien? gracias. José, es como los Sí. vientos solares nuestros. Es literalmente, es el mismo proceso, a escalas diferentes, pero el principio físico es el mismo. Perdón que se me fue la pantalla. Ahí. Em, bueno, entonces, em, estábamos viendo imágenes de estos cúmulos, pero pensemos ahora en los diagramas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Los diagramas, por ejemplo, como el diagrama HR o sus equivalentes observacionales que se llaman color magnitud, pero que representan lo mismo. El brillo de la estrella en el eje vertical lo medimos con la magnitud, pero si conocemos la distancia podemos pasar esa magnitud a magnitud absoluta, y habiendo hecho eso, esa magnitud absoluta es una medida del brillo intrínseco de la estrella. Entonces no es estrictamente, no es la luminosidad, pero se parece a ella, y entonces sabemos que lo que es más brillante en ese diagrama es más luminoso en la realidad. Y entonces fíjense, así lucen los diagramas de un cúmulo como por ejemplo este es el caso de las Híades. ¿Bien? Entonces lo que uno está viendo aquí, esta es una agrupación de 900 millones de años, es que la mayoría de las estrellas están en la secuencia principal. Estas son las más masivas, aquí las menos masivas y las más frías, y aparecen ya aquí unas pequeñas estrellas que ya se han salido de la secuencia principal hacia la izquierda. Las primeras. ¿Por qué? Porque bueno, está ocurriendo eso a unos 900 millones de años y ya comienzan a estabilizarse las estrellas aquí. Son estrellas que se están saliendo de la secuencia principal hacia la rama de las gigantes. Entonces, si la población es muy joven, esencialmente vos lo único que ves es la secuencia principal, salvo algunos cúmulos un poquito más viejos en donde, como en este caso, se comienzan a observar las primeras estrellas fuera de la secuencia principal. ¿Bien? Ahora, si uno eh, ve grupos de distintas edades, aquí vemos, por ejemplo, este grupo tiene
cerca de un poco menos de 1.000 millones de años. Lo que les muestro aquí con los puntos es la distribución de los puntos del cúmulo, y la línea roja es el resultado de un modelo, y coinciden muy bien. El modelo reproduce cómo los puntos se tienen que distribuir para esa edad. Aquí está lo que llamábamos el turn-off en uno de los videos, el punto de salida, y aquí las estrellas que se están dirigiendo hacia la rama de las gigantes. Entonces ahora esta población, por ejemplo, es un poquito más vieja. Aquí tengo Alfa Perseo, que es un poquito más joven. Ven que todavía no han salido estrellas hacia esta parte. Y lo que les muestro aquí es un diagrama HR de 32 cúmulos abiertos. O sea, estamos metiendo la información de los 32 cúmulos todos allí, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre un cúmulo y otro? Bueno, diferencias de metalicidad y diferencias de edad. Entonces, uno pone allí cúmulos de distintas edades y en los colores les indico las distintas edades. Entonces, lo que uno ve es que los más jóvenes son los de color azul. Entonces, noten ustedes que la pantalla es chiquitita y me está molestando la ventanita de zoom. Los más jóvenes son los colores azules, que están todos en la secuencia principal. Y los más viejos son los rojos o anaranjados, que son los que ya comienzan a mostrar esta salida de estrellas de la secuencia principal. O sea, aquí se ve clarísimo. En realidad aquí la lámina dice cúmulos abiertos, pero aquí se están poniendo algunos cúmulos abiertos, pero algunos bastante más viejos, ¿no? Pero recordemos que, como habíamos dicho, dábamos la idea general de que es una población joven, en el sentido de que no es tan vieja como un cúmulo globular, pero pueden tener algunos gigaños. Entonces, transcurridos algunos gigaños, ven que ya no hay estrellas, me refiero a las rojas, en la secuencia principal, porque todas se han movido hacia la rama de las gigantes. Y entonces, si ahora uno va a un cúmulo globular, ahí lo que uno encuentra son cosas completamente distintas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Claro, son tan viejos que a un montón de estrellas le ha dado chance de salir de la secuencia principal. Entonces, por ejemplo, este es un cúmulo que se llama el 47 Tucán. Entonces, esto que está aquí es la secuencia principal. Este es el turn-off. Hay un montón de estrellas que se han salido ya de la secuencia principal y que han formado la rama de las gigantes, que es esta zona que ven acá. Y aquí se encuentra este número importante de estrellas que forma lo que se llama la rama horizontal, que es la zona en donde las estrellas están quemando helio en su interior. Eso es observable, pues claramente cuando tengo muchas estrellas que me permiten un buen contraste en los diagramas, y cuando ha pasado el tiempo suficiente para que lleguen a esa zona las estrellas a las que les toca llegar, porque las más masivas no pasan por ese estado evolutivo. ¿Bien? Y este es el caso de el cúmulo NGC 1851, que muestra una morfología parecida. Esto que está aquí es la secuencia principal, esta es la rama de las subgigantes o hueco de Hertzsprung, esta es la rama de las gigantes, esta es la rama horizontal, y esto que está aquí es la rama asintótica de las gigantes. Y entonces, si ahora uno compara los diagramas de ambas poblaciones, uno ve claramente las diferencias. Aquí tenemos el cúmulo abierto M67, que forma esta secuencia, llega hasta más arriba, y luego se tuerce para tener aquí algunas estrellas en la rama de las gigantes.
y un cúmulo mucho más viejo como 47 Tucán tiene una secuencia principal que llega hasta este punto, más abajo que el de M67, y una rama de las gigantes y una rama horizontal muchísimo más pobladas. Una pregunta que les puede surgir es por qué no hay objetos del cúmulo globular en 47 Tucán en esta zona. Ya pasaron. Bien. No, esas sí están. Las que van desapareciendo son los que están en la parte de arriba. Lo que sucede es, en este caso, es que 47 Tucán está muy lejos de nosotros. Ah, Entonces las más débiles simplemente no se pueden detectar. Y de hecho, ustedes pueden ver que la secuencia principal también es mucho más ancha. Sí. Es como una cosa mucho más gruesa que la línea, que el ancho de la franja por donde se distribuyen los puntos azules. Y eso es efecto de lo mismo. Como está muy lejos, las estrellas tienen un brillo aparente muy pobre, muy débil. Y esa debilidad hace que se les observe con mucho ruido. Ese ruido suma incertidumbre a las observaciones y entonces tanto la estimación de la temperatura como de la luminosidad tienen una mayor dispersión y por esa razón se forman estos patrones anchos. Bueno, ahora con Gaia tenemos diagramas como este que estamos observando. Este diagrama muestra la superposición de cúmulos globulares, pero para distinta metalicidad. Entonces lo que ustedes observan aquí es, en la escala de colores, un número de metalicidad donde los colores rojos corresponden a más metálicos y los colores azules a menos metálicos. O sea, ¿qué significa más metálico? Que tiene mayor cantidad de elementos más pesados que el helio. ¿Tá? Carbono, nitrógeno, oxígeno y ahí para adelante. Entonces, tienen más elementos pesados los de color rojo y menos elementos pesados los de color azul. Entonces, lo que uno encuentra es que la secuencia principal y la rama de las gigantes de las poblaciones más metálicas se encuentran sistemáticamente desplazadas hacia colores más rojos, es decir, son estrellas que por tener más metales son intrínsecamente más frías. Un poquito, pero esas cosas ya se pueden medir con precisión. Este diagrama es simplemente una maravilla y es posible gracias a los datos de Gaia, que tienen una estimación de los brillos lo suficientemente precisa para que en este tipo de gráficos podamos ver con claridad la separación entre los distintos cúmulos. Con medidas menos precisas, todo esto se superpondría en las mismas regiones del gráfico y la distinción no se podría hacer. Bueno, entonces, entre los cúmulos globulares ocurren algunas cosas muy interesantes, que las voy a dejar como ejercicio para que lo piensen y lo conversamos el lunes si quieren. Y es que decíamos que esta es la secuencia principal y que este era el turn-off, y que las estrellas se salían hacia la derecha y luego ascendían por la rama de las gigantes. Pero resulta que cuando observas alguno de estos cúmulos, aparecen estrellas aquí, donde no tendrían que estar. Estrellas que están en la región de la secuencia principal. Pero tú dices, pero ¿y qué son esas cosas? Ya se tendrían que haber salido. Bueno, estas estrellas se conocen como, en inglés se le dice blue straggler, es algo así como los azules rezagados, una traducción un poco difícil.
Porque son estrellas que están en la zona en donde está la secuencia principal, pero son más azules que el turn-off. Es decir, esas estrellas ya se tendrían que haber salido y sin embargo siguen allí. La pregunta es, ¿por qué no evolucionaron? Y la respuesta es, formulaste mal la pregunta. No es que no hayan evolucionado, es que por alguna razón aparecieron luego estrellas allí. Y se cree que en esos cúmulos la probabilidad de que haya intercambio de materia entre algunas estrellas es elevada, porque es un medio muy denso en estrellas. Y que lo que puede estar ocurriendo es que dos estrellas que se pudieran haber, que digamos, se encuentran por aquí abajo en la secuencia principal, todavía no les tocó salirse de la secuencia principal. Digamos que tenemos dos estrellas que están por aquí. Si esas dos estrellas se fusionan, al fusionarse forman una estrella más masiva, que está en la secuencia principal. Y entonces, pero como es más masiva, es más caliente y es más luminosa. Entonces, esas dos estrellas se fusionan y ascienden y aparecen aquí arriba. ¿Bien? Es una descripción muy general, en realidad no es que tengo dos estrellas que se pegan y forman una sola, sino que hay intercambio de material entre una y otra. Y entonces una de ellas adquiere más masa, eleva su luminosidad y eleva su temperatura. Y entonces, claro, se mueve en el diagrama hasta esa nueva posición. Pero eso no quiere decir que son estrellas intrínsecamente más jóvenes. Son las mismas estrellas que había en el cúmulo originalmente, pero por intercambio de masa se producen estos efectos en el diagrama color-magnitud. Vamos a ver, vamos a comentar unas poquitas láminas más. Este diagrama es un diagrama muy bonito que muestra la masa de los cúmulos como función de su edad. Y entonces, aquí lo que ven son dos grupos de cúmulos. Los cúmulos marcados con cajitas azules, que son los cúmulos globulares de la Vía Láctea, y los puntos grises, que son los cúmulos abiertos de la Vía Láctea. ¿Bien? Entonces este gráfico es muy interesante porque aquí nos resume el hecho de que los cúmulos globulares son mucho más viejos y mucho más masivos que los cúmulos abiertos. ¿Bien? Entonces aquí estamos hablando de 1 gigaño de edad, son 1000 millones de años. Aquí estamos hablando de 10 gigaños, que son 10.000 millones de años. Aquí estamos hablando de los cúmulos abiertos que tienen masas que van entre 10 y 1000 masas solares, mientras que en el caso de los cúmulos globulares van entre 10.000 y más de 1 millón de veces la masa del Sol. O sea, son dos seres, dos tipos de cosa completamente distintas, ¿no? En grupos muy diferentes. Ahora, por otro lado, ven aquí en esta zona la superposición de puntos grises y cuadritos azules. O sea, cúmulos abiertos y cúmulos globulares que son poquitos, pero ahí parecen compartir tanto la masa como la edad. Entonces, ese tipo de cosas ocurren en la naturaleza en general. Es decir, uno tiene una clasificación, pero luego hay objetos que son más difíciles de clasificar. Entonces, en este caso, la distinción entre uno y otro, pues no se alcanza si uno invoca solamente la masa y la edad de la agrupación. Bueno, entonces en esa búsqueda por una distinción entre cúmulos abiertos y cúmulos globulares, tenemos una distinción entre la edad y la metalicidad.
Entonces, lo que les muestro acá es la edad y la metalicidad. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que la metalicidad es muy bajita para poblaciones muy viejas y aumenta para poblaciones más jóvenes. Entonces, los círculos negros representan cúmulos abiertos y los cuadritos los cúmulos globulares. Entonces, los cúmulos globulares son los más viejos, de hecho están para valores de edad mayor, y son los menos metálicos. De hecho están para valores de metalicidad más bajitos. Y ya si me voy hacia abajo en el eje vertical, tengo aquí las cosas más jóvenes, porque es el tiempo más chiquito, la edad más chiquita, y esos son los cúmulos abiertos, que son justamente los que tienen valores de metalicidad un poco mayores. Por eso están hacia la derecha, que son las metalicidades parecidas a las del Sol. Lamentablemente las escalas que utilizamos en astronomía para medir edades y metalicidades, la de las metalicidades es un poco entreverada. Son cantidades que son pues, cantidades logarítmicas, por ejemplo. Muchas veces, en el caso de las edades, aquí no están en escalas logarítmicas, pero lo estamos poniendo pues creciendo hacia arriba solamente para que se vea la caída en el valor del tiempo, de la edad como función de la metalicidad. Lo que nos dice este gráfico en pocas palabras es la metalicidad aumenta conforme la población es más joven. Ese es el comportamiento general. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, invocando las cosas que hemos visto en las clases previas. Simplemente las cosas más jóvenes son cosas que se acaban de formar. Si se acaban de formar, son estrellas que se formaron de nubes que pueden estar enriquecidas por la explosión de supernovas de generaciones previas de las estrellas. Entonces, este comportamiento es consistente con un escenario en donde yo tengo un medio interestelar original del que se forman estrellas, se sintetizan allí muchos elementos, muchas de estas estrellas devuelven al medio interestelar el material que han sintetizado, ese material está enriquecido con materiales pesados, el medio se enriquece con esos nuevos materiales, de allí se forma una nueva generación de estrellas que lo que va a contener ese material enriquecido por la primera generación de estrellas. ¿Bien? Muy bien. Perdón, y Sí. en la anterior, también podría inferir que las menos masivas tienen más metalicidad que las más masivas. Que los cúmulos apelando, sí. Sí, que los cúmulos menos masivos, que son los más jóvenes, digamos, tienen más metalicidad que los cúmulos más masivos. Eso es cierto en términos, si tú comparas los globulares con los abiertos. Pero no podemos decir que estrictamente depende de la masa, porque para ello lo que tendríamos que hacer es tomar, por ejemplo, un grupo de cúmulos globulares que tienen valores de masa comparables, tenemos sus metalicidades y ver si hay una diferencia de la metalicidad en términos de la masa dentro de un mismo tipo de cúmulo. Si tú consideras cúmulos globulares y cúmulos abiertos, lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Tá? Pero yo lo diría en términos de los cúmulos globulares y abiertos y no en términos de la masa, porque para encontrar una dependencia con la masa, habría que hacer este gráfico teniendo en cuenta la masa y no el tipo de cúmulo. Es decir, la masa es una propiedad que tiene todo cúmulo y que
nosotros en líneas generales decimos los globulares son más masivos que los... lo que pasa es que lo que está ocurriendo aquí es un caso de degeneración. Es como el caso de los piojos y la salud. Es decir, yo aquí estoy diciendo que el caso de los piojos y la salud que citaba en un video anterior, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir, es verdad que los globulares son más masivos que los cúmulos abiertos. Eso es cierto. Y es cierto que los cúmulos globulares son menos metálicos que los abiertos. Eso es verdad. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que haya una conexión causal entre la masa del cúmulo y su metalicidad. Lo que hay es claramente una correlación, pero que sea causal, no sé, tendríamos que estudiarlo en más detalle para convencernos. Y lo que yo haría para convencerme de eso es que yo diría, bueno, vamos a ver, si realmente hay una dependencia entre la metalicidad y la masa, tiene que existir a distintas escalas. Entonces, vamos a no tomar una escala de masas tan gruesa como la que me separa a mí los globulares de los cúmulos abiertos. Vamos a agarrar una escala más estrecha. Vamos a quedarnos, por ejemplo, solamente con los cúmulos globulares. ¿Existe si yo considero la masa y la metalicidad de esas agrupaciones? ¿Esa diferencia, sí o no? Y no sé la respuesta. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar y lo comentamos el lunes, ¿no? Bueno, entonces aquí... Juan Sí, José, ¿por qué no quisiera ver un HR hecho por Gaia que tenés hace como 3 o 4 sí. transparencias? Esta. Más, no. A ver esa. Espera que justo se me tapa este chat acá. No, a ver, otra, la siguiente. eh, Esta, esa esta. negra. No, la Ah, negra. esta. Esta, la de Sí. la derecha. Bueno, que vos podés ver ahí que Gaia te puso muchas estrellas que están lejos de la zona, de la secuencia principal. Entonces, vos habías dicho algo porque o esas están dentro del error o son estrellas inestables. ¿Cuáles de ellas? Las que están debajo, por el 2006, por ahí que hay unas cuantas. Vos decís estas que están aquí. Sí. La dispersión es principalmente debida a los errores fotométricos. Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que es claro que en promedio siguen la secuencia principal. Sí. Bien, pero, por ejemplo, ¿qué son todas estas que estoy señalando aquí, no? Sí. Esos son errores fotométricos. Está. Sí, Bien. Está, gracias. muy bien. Bueno, entonces seguimos, nos quedan un par de laminitas más. Quería comentar esta, que es una muy bonita lámina porque noten lo siguiente, hemos hablado de cúmulos en la galaxia, en la Vía Láctea, pero ya hoy en día hemos estudiado cúmulos en otras galaxias. Y entonces lo que les muestro aquí es, con puntos grises y con cuadritos azules, los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos de la Vía Láctea. Entonces, estos puntos grises son los cúmulos abiertos de la Vía Láctea. Y los cuadritos azules son los cúmulos globulares de la Vía Láctea. Los mismos que veíamos en la lámina anterior. Es decir, esta lámina es esta misma. Solo que a esta lámina ahora le hemos sumado los cúmulos de la nube mayor de Magallanes, que es una galaxia satélite de la Vía Láctea.
Y entonces lo que se encuentra es que los cúmulos globulares en esa galaxia tienen masas similares a las de los cúmulos globulares de nuestra galaxia, pero son más viejos, un poquito más viejos. Pero una de las diferencias sorprendentes es que los cúmulos abiertos tienen las mismas edades, porque abarcan el mismo rango del eje horizontal, pero son sistemáticamente más masivos, están por encima, pero son entre 10 y 1000 veces más masivos que los cúmulos de la Vía Láctea. Este tipo de comportamiento lo van a estudiar en las clases de astronomía extragaláctica que van a ver más adelante en el curso, ya en las próximas semanas. ¿Bien? Lo que pasa es que esto refuerza el punto de que realmente, si bien hicimos una clasificación gruesa entre abiertos y cúmulos abiertos y cúmulos globulares, pues la naturaleza a veces no es tan tajante en la clasificación de las cosas, porque noten ustedes que aquí estamos viendo que si tú ves en otra galaxia cercana, estás obteniendo cúmulos abiertos que tienen masas del orden de las que se ven en los cúmulos globulares en la Vía Láctea. Entonces, simplemente muchas veces lo que ocurre es que el número o las variables que estás usando para la clasificación no son suficientes. Y aquí está la distribución en masas. Esta es la distribución de las masas de los cúmulos abiertos en la Vía Láctea y la distribución de la masa de los cúmulos globulares. O sea, esta es la diferencia. Pasamos de cosas del orden de 100 a 500 masas solares a cosas del orden de las 100.000 a 1.000.000 de masas solares. Bueno. Y ya hoy no nos da tiempo para culminar esto, pero esencialmente con esto hemos finalizado la parte de las poblaciones estelares o los cúmulos estelares, que era la clase que íbamos a grabar. Lo que haré es entonces el lunes atender sus preguntas y comentarios sobre esta parte de la materia. ¿Bien? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta ahora. Yo tengo unos minutitos porque tengo que salir corriendo para el otro curso que estoy dictando, pero si tenemos tiempo para alguna pregunta más, si la tienen. Por mi parte, no, muchas gracias por... Bueno, gracias a ustedes. Bueno, entonces lo dejamos por aquí y nos estamos viendo en nuestra próxima clase el día lunes a las 4 de la tarde. ¿Bien? Gracias, Juan Bueno, José. muchas gracias. Hasta luego. Ok, chao, chao.